Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este segundo episodio de Intrusiones Teológicas. Hoy nos acompaña Neftalí Rodríguez, pastor, amigo. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues entraremos directamente al tema que nos convoca ahora, que tiene que ver con el lugar del pensamiento en las comunidades de fe. Es muy común que se escuche por ahí que la gente cuando entra a una iglesia, a pertenecer a una iglesia, a una comunidad de fe, pareciera ser que tiene que apagar su cerebro, su capacidad de pensar, tiene que hacerla a un lado para poder pertenecer a una tribu, ¿no? Y esto está muy alejado de la realidad, es la verdad. Pero, y digo está muy alejado de la realidad porque no es necesariamente así. Habrá muchos casos en los que sí lo sea, pero en otros no lo es tanto. Y lo que nos interesa a nosotros es ver cómo es que el pensamiento tiene un lugar dentro de las comunidades de fe. ¿Se puede pensar en las comunidades de fe? ¿Es posible que pensemos sin que haya consecuencias negativas, por así decirlo, de la acción de pensar? Y la primera pregunta que me gustaría que tratáramos, Talí, es ¿cómo ve un pastor como tú, particularmente un pastor como tú? Sí. ¿Cómo ve un pastor como tú el hecho de encontrarse dentro de su propia comunidad, la comunidad que pastoreas, encontrarte gente que piensa? ¿Te disgusta? ¿Te agrada la idea de que la gente piense? ¿Lo ves como un problema? ¿Cómo ve Talí eso? Fíjate que yo creo que influyen muchas cosas, ¿no? Muchos factores, o sea, considerando las preguntas que estás haciendo. Para empezar, diría yo que cuando dices tú se puede pensar, yo creo que eso a lo mejor se puede ver de diferentes perspectivas, pero yo diría que no solo se puede, sino que se debería pensar, ¿no? Ahora, en términos de ejercicios de poder que implican en sí mismo ejercicios de control, desde diferentes trincheras, diríamos, o perspectivas, muchos lo sienten necesario, ¿no? Si lo vemos, podríamos verlo desde el ámbito político, podríamos verlo en este caso desde el ámbito religioso, y probablemente, por ejemplo, esos dos casos, a lo mejor las razones y los motivos para el control tienen orígenes distintos. En el ámbito de la fe o en el ámbito religioso, probablemente lo que impera es la necesidad de conservar los dogmas, claro, porque de otra manera pareciera ser que entonces la fe no se puede sustentar, no se puede sustentar un grupo, no se puede sustentar una iglesia, porque pareciera ser que si rompes el dogma, pues en automático rompes los cimientos. Claro. A mí me parece que no necesariamente es así. Y cuando digo yo que depende de muchas cosas esta pregunta, para responderla, yo diría que algunos de nosotros, en mi caso, en buena medida yo creo que responde mi forma de ver las cosas al temperamento que uno tiene, ¿no? Claro. O sea, cuando uno piensa y se da cuenta que el temperamento en el que uno predomina es meramente colérico, pero resulta que los coléricos vemos las cosas desafiantes, ¿no? Claro. O sea, vemos las cosas como un reto, y entonces cuando uno tiene delante gente que no reflexiona, que no piensa, que no cuestiona, se vuelve hasta tedioso y aburrido hacer el trabajo. Pero cuando tú tienes gente que de pronto te cuestiona, te hace pensar, si hay respuesta la doy, y si no le busco, porque de otra manera no puedo quedarle mal, ¿no? Él necesita una respuesta, y entonces hay que dársela. Entonces, a lo mejor a muchos no les gusta que la gente piense, ¿no? Pero a algunos de nosotros nos gusta, e incluso no solo nos gusta, nos interesa empujarlos a que lo hagan. Los invita a uno a cuestionar, a que duden, a que reflexionen, a que profundicen, a que investiguen, a que nos cuestionen, incluso, lo he dicho otras veces, ¿no? Y les digo así, no se crean todo lo que les digo, o sea, duden de lo que les digo. Puede ser que yo les esté diciendo cosas que no sean verdad, que no sean ciertas, y no tienen por qué creerme, la verdad. O sea, claro. Ahora, me decía una joven, a veces yo cuestionaba, pastor, dice, a veces yo cuestionaba y decía, ¿por qué en las iglesias, a poco al pastor hay que hacerle caso a todo lo que diga nada más porque es el pastor?
Y es verdad, en la mayor parte de los casos eso es lo que ocurre, ¿no? Claro. Ya luego ella hace su propia reflexión, dice, poco a poco fui entendiendo y entonces me di cuenta que no solo es porque usted es el pastor, sino por lo que nos ha enseñado, lo que hemos descubierto. Ya daba sus propias razones y sus propios argumentos del por qué eventualmente a lo mejor pudiera recibir un consejo o una orientación que uno le pudiera dar, ¿no? Pero ya quedó de lado el hecho de solo ser el pastor, ¿no? Entonces, claro. Y cuando esto pasa y cuando esto ocurre, a mí me parece que es lo más sano que debe de pasar. ¿Por qué? Porque cuando la gente, una vez que reflexiona, que piensa, que analiza, que se da cuenta, ahora sí que en ese sentido toma conciencia, se da cuenta entonces, ahora sí que sabe a qué se queda, sabe por qué se queda, sabe para qué se queda, sabe si finalmente el lugar donde está es un lugar que lo merece, ¿verdad? O que no. Claro. O sea, sabe si el lugar donde está es un lugar que le va a redituar, que le va a favorecer de X, Y o forma, pero finalmente ahora sí que se quedan porque quieren quedarse. Sí, ahora sí que ya no hay amenaza ni chantaje, ¿no? O sea, se quedan porque quieren quedarse, ¿verdad? Definitivamente. Y eso que dices tú de la cuestión esta de los juegos de poder, ¿no? El hecho de que siempre está presente en el momento en el que alguien está pensando, siempre surge por ahí una tensión con el poder. Pienso, por ejemplo, en esto de el hecho de que el poder produce siempre una verdad, ¿no? El poder produce su verdad, pues. Sí, claro, la conveniente, así es. Exacto. Entonces, como el poder produce una verdad, pues entonces, si ya tengo una verdad, no necesito echar mi mente a volar para producir también mi propia práctica, mi propio desarrollo, sino que ya tengo una verdad y sobre eso me voy, ¿no? Pero también hay una resistencia, ¿no? Cuando está uno pensando, hay una resistencia a esa propia verdad. Es un problema. Sí. Entonces, hay una parte de la Biblia, San Pablo, la carta a los Romanos, donde habla precisamente de la necesidad que tiene el hombre que ha sido salvo, el hombre que ha sido justificado por la fe, en las palabras de Pablo, sí. necesita necesariamente cambiar su mente. Debe haber un cambio de mentalidad para que exista una vida nueva. No hay vida nueva o no hay hombre nuevo, sino hay un cambio en la mentalidad. Y entonces, cuando ponemos ese pensamiento o esa idea dentro de una comunidad de fe, parecería ser que toda la gente no necesita pensar, sino hacer lo que se le dice desde la verdad que ha producido la autoridad o el poder, sí, que se ejerce ahí en ese lugar. ¿Cómo es que hay que cambiar de manera de pensar? ¿Cómo es que hay que cambiar de manera de pensar para que venga entonces una nueva vida? Fíjate que creo sin dudar de que uno de los problemas de fondo radica en el hecho de que nosotros a veces como pastores y la iglesia como iglesia en términos generales, hablo desde el concepto institucional y hablo del concepto de las bases, nosotros olvidamos el surgimiento de la iglesia, ¿no? En su momento. Uh-huh. Es curioso que de pronto una iglesia que nace siendo antisistema, nosotros la traigamos a convertirla, ¿verdad? En un sistema. O sea, y en alguien que tiene que estar de acuerdo con necesariamente si quiere pertenecer a, porque si no, entonces de otra manera no es posible, ¿no? Claro. O sea, lo que voy con esto es a que casualmente no nos damos cuenta de que la Biblia nos invita a nosotros precisamente a ir en dirección opuesta a la que comúnmente acostumbra ir todo mundo. Si no entendemos eso, entonces simple y sencillamente lo único que va a pasar es que muchas cosas van a ser castradas, vamos a ser coartados en muchas situaciones o en muchas, yo diría, posibilidades. Ahorita digo por qué menciono esto. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí creo que en mi punto de vista no estamos cumpliendo del todo realmente con el propósito
no sé si la palabra propósito abarque todo lo que quisiera, para el que estamos nosotros aquí como iglesia, pues. ¿De qué estoy hablando? Nosotros los líderes de las iglesias estamos en buena medida para poder llevar a la gente a desarrollar todo su potencial. O sea, el problema surge cuando de pronto pareciera ser que lo único que importa es el ámbito litúrgico, hacia adentro del grupo, como si lo que ahí pasa, lo que ahí ocurre no necesitara tener mayor trascendencia, brincar los muros. Claro. Y se nos olvida a nosotros que la gente que está ahí en la iglesia es gente que va a la escuela, es gente que va a la universidad, que forman un núcleo familiar, que son empleados, que tienen empresas, etcétera, donde su fe necesariamente necesita generar un efecto, pues. ¿Cómo les puedo ayudar a eso? ¿Cómo les puedo ayudar a eso cuando se limitan solamente a esos momentos y a no terminar de entender que necesitan aprender a reflexionar, y necesitan aprender a analizar, y necesitan aprender a pensar, y nosotros no entendemos a veces como líderes que la iglesia en buena medida se puede convertir en un lugar, ¿sí?, donde se les pueda fomentar ese ejercicio? O sea, pareciera que tiene que salir y tienes que pensar allá en el trabajo, ¿sí? Porque aquí no. Por eso, pero amplíales el espectro, o sea, claro, que no solo piensen allá, que piensen acá, que reflexionen. Es más, creo que lo que hay acá es a veces, entre comillas, tan etéreo y tan intangible, que de pronto esto les puede llevar a poder encontrar respuestas en cuestiones muy prácticas, ¿no? Entonces, en fin, a mí me parece que nos limitamos mucho. Por otro lado, hablando nosotros de la renovación, ¿verdad? Sí, del entendimiento, que es la idea que Pablo maneja. Hace unos días hablábamos nosotros con los líderes de la iglesia, y vuelvo otra vez al punto, ¿no?, de cómo nosotros circunscribimos las cosas a un área. Y parece ser que de ahí no tiene que salir, ¿no? Y les hablamos nosotros del concepto del arrepentimiento, ¿no? La metanoia griega, ¿verdad? Okay. Y entonces resulta que les decimos nosotros, acostumbramos siempre pensar en arrepentimiento relacionado con el asunto del pecado, con el asunto del bautismo y con el asunto de la salvación espiritual, ¿no? Y resulta que no nos damos cuenta nosotros que la expresión en sí misma significa un cambio de mentalidad. Claro. En función de eso, les digo a ellos, les hemos dicho nosotros, es interesante que ustedes reflexionen que a través de la vida hemos tenido, tuvimos, hablando del momento del ejercicio de creer para iniciarnos en el camino de la fe, pero vamos a seguir teniendo necesidad de arrepentirnos. Claro. Y entonces les decimos nosotros, si ustedes reflexionan en eso, se van a dar cuenta que ha habido muchas cosas, situaciones o circunstancias en las que han tenido necesidad de cambiar andamiajes, romper estructuras, modificar formas de pensamiento, ir en otra dirección, hacer las cosas de manera distinta. Sí. Y aquí ya entraríamos a otro punto, ¿no?, que no sé si vamos a hablar enseguida, pero significa arrepentimiento. O sea, vas mal en las finanzas porque estás administrando mal. Arrepiéntete, o sea, cambia de mentalidad y date cuenta que la manera en la que estás manejando tus recursos financieros no es la correcta. Y entonces ve en otro rumbo. Y esa es la segunda faceta del arrepentimiento, ¿verdad? O sea, cambias de mentalidad y en ese sentido entonces cambias de rumbo. Una vuelta de 180 grados para ir en la dirección opuesta porque probablemente en la que va no te funciona. Entonces, de la misma manera, en términos de la relación matrimonial o de la cuestión laboral o de la relación con los hijos, o sea, las formas que se siguen para realizar las cosas tal vez no sean las correctas. Han tenido que vivir experiencias de arrepentimiento previas al momento en el que decidieron convertirse a la fe, ¿no? Claro. Pero después de eso, a ver, algo interesante que mencionar es que el arrepentimiento en el momento de haberse convertido a la fe no es el único arrepentimiento que necesitan experimentar. Y es a lo que se refiere Pablo. Claro. Porque luego a veces nosotros pensamos
que una vez arrepentido y una vez bautizados todo está resuelto, ¿no? Pero Pablo, cuando dice renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, va en ello implícito la idea de un arrepentimiento constante. Y para ello, claro que hay que hacer ejercicios de honestidad, hay que hacer revisiones, hay que hacer evaluaciones, hay que pensar en qué es lo que quiero, qué es lo que busco, hacia dónde quiero ir, qué pretendo, cuáles son mis ambiciones, etcétera. ¿Qué quiere Dios? Y luego, a partir de ahí, ¿verdad? Claro. O sea, y descubrir qué es lo que Dios quiere para mí, y ahí entramos a otra cuestión. Claro. Pero esos ejercicios de arrepentimiento se van a seguir haciendo necesarios precisamente para poder ir generando esa renovación del entendimiento, ¿verdad?, del que Pablo se está refiriendo, ¿no? Y cuando hablamos, fíjate, es algo interesante, ¿no? En el ámbito pedagógico, de pronto se dice que existen lo que se llaman 3 áreas de dominio. Uh-huh. Y aquí, cuando hablamos nosotros del cambio de mentalidad, estamos hablando de la primera área de dominio que la cuestión pedagógica maneja, que tiene que ver con la cuestión cognitiva, uh-huh, el saber. Y entonces resulta que la misma Biblia lo dice, ¿no? La misma Biblia dice que es mejor ser hacedores que oidores. O sea, no te sirve de nada saber cuando no eres capaz de hacer. Exacto. Y entonces, por eso hablamos nosotros de que el arrepentimiento implica el cambio de mentalidad, pero también implica cambiar de dirección, hacer las cosas distintas. Y es la segunda área de dominio que el ámbito pedagógico maneja, que se conoce precisamente como el área psicomotora. Uh-huh. A partir de ahí, una vez que piensas distinto y haces distinto, entonces vas a tener un resultado distinto. Alguien dice por ahí, si hay algo que no tienes, es porque hay algo que no has hecho. Uh-huh. Y si hay algo que no has hecho, es porque hay algo que no sabes. Entonces, una vez que sabes cómo hacerlo y lo haces, te va a generar un resultado diferente, un cambio al que has tenido, ¿sí? Y entonces, precisamente esa es la idea, ¿no? Entonces, me parece que a todo esto me refiero yo cuando digo, cuando menciono que el trabajo a veces que hacemos como líderes y la manera en la que limitamos a la gente en la iglesia, ¿qué tal si en lugar de sujetarlos les hablamos de esto que estamos mencionando? No, mira, reflexiónalo, piénsalo, ve en otra dirección, no solamente en términos religiosos, si se me permite la palabra, no, en términos prácticos, en llevarlos a cuestiones de la vida diaria, ¿no? Porque al final del día la Biblia no es otra cosa, tiene que ver con la vida diaria, ¿no? Claro. Olvidémonos por un momento del cielo y olvidémonos por un momento del infierno que dejamos, porque al final del día parece ser que el infierno se convierte en algo del pasado y el cielo se convierte en algo para el futuro, ¿no? Y es lo que normalmente a la gente la mantiene tensa. O sea, pensando en el pasado vive en el estrés y pensando en el futuro vive en la ansiedad. Tú revísalo y te vas a dar cuenta que les aquejan todo lo que no hicieron mal y que lo recuerden y en su mente no les deja tener paz. Pero también les daña todo lo que quisieran tener y no consiguen. Viven estresados y ansiosos. Claro. Y como dijera Eckhart Tolle, ¿no?, en algún momento, no son capaces de vivir en el ahora, en el presente. Yo les digo en la iglesia, y el presente es este instante y ya se fue. Ya. Este instante y ya se fue. Y el que sigue. Este instante y ya se fue. Claro. Y entonces, y eso a ellos no les permite estar aquí, ¿no? Como diría alguien por ahí, vivir esa experiencia atemporal, uh-huh, que ahora sí que te va identificando con Dios, ¿verdad? Porque finalmente es atemporal, y en función de eso, pues no tienes la oportunidad de vivir, en pocas palabras, ¿no? Bueno, a final de cuentas, lo que se requiere para la vida diaria, ¿no? O sea, no estamos hablando de generar pensamiento para formular doctrinas. No estamos hablando de eso. No nos interesa ser apóstoles. Exacto, nos interesa más bien cómo es que todo eso que aprendemos dentro de la comunidad, dentro de nuestra tribu de fe, se va a nuestra vida individual, a nuestra vida familiar, a nuestra vida que está fuera de las paredes de la iglesia, ¿no? Pero según mi apreciación, alcanzo yo a ver en una revisada muy, muy, muy por encima, que hay un descuido tremendo de esta capacidad que todos los cristianos deberían tener
que tiene que ver con el discernimiento, ¿no? Hay algo que parecería que es exclusivo de personas demasiado iluminadas o demasiado santas o demasiado especiales, cuando en realidad la capacidad de discernir, de tener su propio juicio, y un juicio que no se queda solamente con las apariencias, ¿no? Sino que un juicio que alcanza a ver más allá de las apariencias, lo real, alcanza a ver lo real, no la apariencia. Pero esa capacidad está muy descuidada, y creo que en gran parte del problema está, insistimos, la cuestión de el poder que siempre mantiene de alguna manera el pensamiento plano, ¿no? O sea, que esté así, que estén apegados a esa verdad que se ha producido. El lugar que tiene el pensamiento dentro de las comunidades de fe, y de algo que parecería que constituye una de los debería ser un pilar dentro de la comunidad de fe, el discernimiento. Es un pilar que constituye cómo está formada una comunidad. Y pues es muy triste ver que en muchos casos, y son los muchos, donde en las comunidades no se estimula, porque digo, la fe es un tipo de racionalidad que debe tener su propio estímulo, ¿no? Quien piense que tener fe es tonto, pues yo creo que no ha entendido bien el asunto. Pero la fe es un tipo de racionalidad que necesita también tener su propio estímulo. Y una manera de estimular la fe tiene que ver, me parece a mí, con el discernimiento, con el hecho de que se impulse a pensar y a discernir, a enjuiciar la realidad desde la comunidad de fe, desde lo que la gente cree. Entonces, creo que ahí nos vamos a topar con varias cuestiones. Ya lo mencionabas tú, el hecho de que hay por ahí una pugna de poder, ¿no? Hay un poder que ha producido una verdad, y esa verdad parece que no necesita más discernimiento, ¿no? No debe ser cuestionada. Así, o sea, si ya hay una verdad, entonces no hay necesidad de discernir nada. Pero el problema es que estando en esta realidad, pues las verdades son siempre muy contingentes. Sí. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿El discernimiento se hace necesario en una comunidad de fe donde ya está dicho prácticamente todo? Cuando nosotros revisamos el origen de la palabra fe, por ejemplo, en el hebreo, que es la emuná, nosotros nos damos cuenta que la palabra en sí implica varias cosas, ¿no? Como es casualmente fidelidad, lealtad, constancia, certeza. Y entonces resulta que tú lo dijiste bien, o sea, la fe es una forma de racionalizar las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente la fe es lo que te va sosteniendo a través de las circunstancias, a través de los tiempos, a través de las adversidades. Es cuando tú lees el libro de los Hebreos, ¿verdad? En el capítulo que habla de la fe, claro. Casualmente nos habla de momentos complicados, de adversidad. ¿Por qué nos habla de eso? Pues precisamente porque es ahí donde la fe está siendo ejercitada, ¿no? Claro. ¿Cómo es que esos hombres y esas mujeres lo lograron? ¿Cómo es que lograron llegar al punto en el que el escritor bíblico los para? ¿O cómo es que lograron vivir las experiencias tan desastrosas? Bueno, tuvo que haber una forma de racionalización, tuvo que haber necesariamente reflexión. En ese sentido, es interesante pensar, tuvo que haber alguna negociación. O sea, no puedes entender tú las cosas de otra forma si no es a través de reflexionarlo, de negociarlo y dar el brinco al otro lado, porque si no, entonces te quedas atorado. Te quedas atorado en el enojo, te quedas atorado en el dolor, te quedas atorado. ¿Por qué? Porque no aprendiste a negociar y entonces no terminaste soltando
lo que eventualmente te puede estar haciendo daño, ¿no? Y la fe funciona así. ¿Y cómo funciona eso? A través de la reflexión. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la mayor parte de las personas, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de Dios, pareciera ser que les estamos invitando a la pasividad, ¿no? A que lo único que tienen que hacer es levantar las manos, es orar, es pedir. Recibir. Y pedir, porque así dijo Jesús, y entonces van a recibir, ¿no? A veces no terminamos de entender todo lo que hay detrás de todo eso, y vuelvo otra vez al punto, y la responsabilidad es de nosotros, los que estamos al frente, pero a los que no les interesa que eso pase, pues simple y sencillamente no lo van a enseñar jamás, ¿no? Pero finalmente los hombres y mujeres que están en las iglesias necesitan realmente, ahora sí que tener sentido común, ¿no? Como para darse cuenta y decir, a ver, esto funcionó, claro, lo he hecho andar, ¿no? Esto no funcionó, pues no es por ahí, me voy por otro lado, hombre. Punto. Porque al final del día el sentido común es eso, es reflexión, es razonamiento, es prudencia, y entonces cuando no se tiene todo eso, se cierran los ojos y se va a hacer las cosas simple y sencillamente sin saber ni siquiera dónde vas a parar, a fin de cuentas. Pensando que vas a parar en algún lugar y vas a terminar parando en otro. Digo, es que mira, por ejemplo, lo que dices tú, esto ya que mencionas el sentido común, no estamos hablando del uso del pensamiento para hacer o producir una doctrina de esas pesadas, profundas. No. Estamos hablando del sentido práctico que tiene la fe en la vida de la comunidad. El sentido común, es decir, lo que prácticamente o técnicamente debe tener todo el mundo, pues resulta que eso lo hacen a un lado. Es decir, como ya hay una verdad producida ahí, revelada o como sea que haya aparecido, pues no necesito yo ni siquiera a veces usar mi sentido común, pero el sentido común me va a decir que algo ahí no está bien. Ni siquiera estamos apelando a las grandes revelaciones, ¿no? Sino el sentido común. ¿Cómo es que a veces este sentido común se ignora de manera deliberada y nos impide dar el paso ese a discernir? Fíjate que cuando tú tomas el tiempo para hablar, y lo voy a decir con mucho respeto por quienes nos escuchen o nos miren, me disculpo si alguien se ofende, no sé si sea necesario y suficiente, no hay necesidad. Pero al final del día, no por la paz mía, dicho sea de paso, claro, sino por la paz de los demás. Claro. Pero si tú vas y preguntas a mucha de la gente en qué cree, no te van a saber decir. No tienen ni idea. No tienen idea. Y puede ser gente que esté ahí de mucho tiempo, Claro. Como puede ser gente que esté recién llegada. Y entonces, a lo que voy con esto es, tú revísalo, te vas a dar cuenta de eso. Nos vamos a dar cuenta todos, de que ese problema de aplicación de sentido común, no sé si es infracultural o es cultural, pero es algo con lo que se arrastra. O sea, tengo que decirlo así, y ahora sí que no sé si se den cuenta que lo estoy defendiendo, pero, o sea, no es algo que se da en la iglesia, no es algo que se da desde afuera. La gente cuando viene desde afuera ya viene así. Claro. Ya viene formada, ya viene con esa forma de pensamiento, ya viene con esa forma de reacción, ya viene con esa forma de ser, ¿no? Entonces, llegan a la iglesia, o sea, ¿qué buscan afuera? Buscan soluciones. Buscan un líder político que les resuelva la vida, ¿sí? A cambio de, no sé. Y llegan a la iglesia y buscan un Dios que les resuelva la vida, o buscan un pastor que les resuelva la vida, porque es cómodo, pues. O sea, lo decía una psicóloga, Heidi, se me escapa el nombre, es un asunto de pereza mental. Entonces, y es algo con lo que se arrastra, pues, con lo que desde afuera de la iglesia. Cuando a mí, por ejemplo, como pastor llegan algunas personas, porque eso es lo fácil, traen algún problema, alguna situación crítica, piensen en lo que gusten. La pregunta que me hacen es, ¿qué hago, pastor? Y entonces yo sí tengo que, por dos razones,
Una de ellas tiene que ver con un asunto de seguridad y otra tiene que ver con un asunto de crecimiento de la persona. Yo sí les digo, y yo no le puedo decir qué es lo que va a hacer. Yo le puedo decir qué opciones tiene desde mi perspectiva, pero le va a tocar a usted decidir qué es lo que quiere hacer. Después de que le digo, miren, creo que tiene esta oportunidad, tiene esta opción, tiene esta, y a lo mejor estoy limitado y a lo mejor estoy mal, claro. ¿sí? Pero dentro de eso, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Porque el día de mañana, si le va mal, van a decir, usted fue el que me dijo. Entonces le dije, yo sí les digo, sinceramente no quiero ese tipo de problemas. Claro. O sea, no los necesito. No los necesito, pero además usted necesita reflexionar. El día de mañana a lo mejor ni siquiera tiene que venir a preguntarme, porque ya sabe qué es lo que funciona. La experiencia, que es el sentido común, le está demostrando qué es lo que funciona. Y lo que funciona es reflexionar, es pensar, es analizar, es ver opciones, es ver alternativas, y a partir de ahí tomar una decisión sobre lo que tiene delante. Entonces, en ese sentido me parece que el trabajo de nosotros es ese, ¿no? Llevar a las personas a tener que sacudirse los formatos que traen, y a generar en ellos, pues ahora sí que lo que dice Pablo, ¿no? Convertirlos en nuevas criaturas, pues, porque de otra manera pues las cosas siguen exactamente donde mismo, ¿no? Es muy difícil que ocurran cambios sin que la gente los procese. Es decir, que la gente los piense, y no solamente los piense, sino se dé cuenta que pensó eso, y después de haber pensado, entonces actuar en consecuencia, ¿no? Estoy pensando en este postulado cartesiano de pienso, luego existo, ¿verdad? Muy mal leído y muy mal entendido, pero lo que Descartes está diciendo es, me he dado cuenta que he estado pensando, y así como me doy cuenta que pensé, pues entonces ya me di cuenta que existo. Y es muy difícil que la gente llegue a consolidar cambios en su vida si no se ha dado cuenta de que necesitaba pensar, que pensó, y entonces vino el cambio después de haber actuado en consecuencia, obviamente. Pero usualmente se echa mucho mano de la dogmática, ¿no? De todo lo que ya está ahí dicho como verdad, y a veces como verdades que son incuestionables. Paola Viña, que estuvo con nosotros en el episodio anterior, nos decía, es que la revelación es progresiva. Estábamos hablando de cómo lee uno la Biblia, ¿no? Sí. Entonces la revelación es progresiva, y me llama mucho la atención ahorita este comentario que ella nos hacía, porque ¿cómo es que recibimos una revelación hace mucho tiempo, nos quedamos con ella, pero revisamos en nuestras creencias y la revelación sigue siendo la misma, ¿no? O sea, no ha habido un cambio, no ha habido una reflexión sobre lo que creímos haber recibido, y eso dice ya algo muy malo de nosotros, algo grave, me parece. No hemos revisado nuestras creencias. ¿Cómo le hace uno para enfrentar la resistencia que tiene el dogma? El dogma está ahí. Y tiene muchas caras. Sí. Entonces, ¿cómo le hace la gente para enfrentarse al dogma y no sentir pereza, y no sentir miedo, o no sentir vergüenza por qué van a decir de mí si estoy pensando esto y yo lo veo de otra manera? ¿Cómo va a ser que estoy viendo esta realidad y acá me están diciendo otra cosa? La gente empieza a tener sus conflictos, ¿no? Sí. ¿Cómo se enfrenta uno a la dogmática, ¿no? A ver, para empezar, necesito decir que va a determinar en buena medida lo que ocurra con esas personas, el medio en el que se muevan, ¿no? Claro. O sea, si el liderazgo que tiene es un liderazgo de apertura mental, un open mind, entonces pues, no creo que vaya a batallar. Pero si se va a enfrentar, que es lo ordinario, con esa cerrazón, esa dificultad a aceptar incluso la crítica, pues le va a batallar mucho, ¿no? Por supuesto.
¿Cómo se le hace con eso? En mi experiencia, yo sí llevo a la gente a que vaya a otras cosas. Lo dicho por Descartes es muy interesante, ¿no? Como bien dijiste, mal leído. Pero lo que él está diciendo se puede, filosóficamente hablando, se le conoce como un dualismo antropológico. Si nosotros queremos entenderlo de manera sencilla, vamos a tener que entenderlo diciendo esto: yo debo de darme cuenta que no soy mi mente, que mi mente es un elemento, si lo queremos ver con un ente, pero yo soy el individuo, soy aparte. Uh-huh. Y entonces una vez que me doy cuenta, que pienso, ¿verdad?, me estoy dando cuenta que estamos por separado, y entonces mi mente no soy yo. Uh-huh. De tal manera que vamos a tener que entender, pues, que si mi mente no soy yo, aquí debe de estar pasando algo extraño. O mi mente me controla, o yo controlo a mi mente, ¿verdad? Y entonces, en la mayor parte de los casos, tengo que decirlo, que la mente es la que nos controla a nosotros. O sea, nosotros no somos capaces de sujetar nuestras ideas, nuestros pensamientos, y nos meten en muchos problemas, en muchos conflictos y en muchas crisis. Claro. Tenemos que entender que hay esa separación para poder nosotros, a partir de ahí, entonces, ir tomando decisiones distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hace para poder llevar a la gente a un ejercicio reflexivo, a un ejercicio en el que salgan de esa, voy a usar una expresión que no sé si es apropiada, ¿no? El sueño. No, iba a usar otra expresión. No, adelante. Pero sí, para despertarlos, vamos, en pocas palabras, no, para no decir otro asunto. Lo que yo hago es muy sencillo. Lo que yo hago es que desafío a la gente. O sea, lo que yo hago es que hay cosas sobre las que ya se está pensando y de alguna manera se los planteo de forma distinta, ¿no? Voy a mencionar algo y al cabo estamos. Claro. Por ejemplo, les decíamos nosotros en algún momento a la iglesia, para entender de qué estamos hablando un poquito. Ustedes y yo hemos sido bautizados, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Luego les pregunto yo a ellos, y díganme ustedes en qué momento, por ejemplo, Jesús habló del bautismo tal cual, o en qué momento Jesús habló de ser bautizados en su nombre. Porque Jesús no lo hizo. Claro. O sea, si nosotros somos estrictos, nos vamos a dar cuenta que esa es una doctrina en algún momento, según el libro de los Hechos, establecida por Pedro, y en un segundo momento establecida o continuada por Pablo. Pero Jesús no lo dijo. Y entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta nosotros que hay cosas que estamos creyendo no en cosas que Jesús dijo, sino en cosas que Pablo dijo y en cosas que Pedro dijo. Claro. Cuando nosotros vemos eso, entonces tenemos que cuestionar y decir, ¿qué está pasando aquí? Claro que luego en el ámbito de la fe esto se justifica diciendo, sí, pero la Biblia dice que la Escritura fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y que estos hombres, ahí Pedro cuando habló del nombre de Jesús para el bautismo acababan de tener la experiencia del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces el Espíritu le reveló y lo justificamos, y eso no lo voy a discutir. Yo solamente estoy diciendo que finalmente los postulados sobre los que nos movemos no son de Jesús. Cosas como esas de pronto parecen simples, a alguien le va a mover el piso, pero a la iglesia cuando les dice eso se quedan pensando. Y entonces les digo, si ustedes se fijan, ¿en quién estamos creyendo? ¿En Pablo o en Jesús? Y yo recuerdo que cuando terminamos esa pequeña reflexión, entre muchas otras cosas que podemos mencionar, claro. Uno de mis hijos, el mayor de ellos, que estaba en clase conmigo, me dice, a partir de ahora, pa, dice, no, voy a creer más en Jesús y menos en Pablo, dice. ¿No? Pero de pronto se les mueven cosas así a la iglesia y entonces empiezan a pensar, ¿no? Claro. Empiezan a pensar. Y claro que tampoco tiene que ser así de golpe, porque luego muchos de ellos a lo mejor se les hace de revoltura, pero sí les puedes llevar a cosas que de pronto les hagan cuestionar y ver las cosas de manera distinta, de manera diferente. Claro. Y esos ejercicios, ¿verdad?, les permite a ellos estar en condiciones a lo mejor de atender a situaciones más complicadas. Por supuesto. A reflexionar, a pensar, a cuestionar. Si te fijas, ya ellos no están cuestionando. Soy yo el que les está cuestionando la fe a ellos. Sí, sientes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, es nuestra responsabilidad, pues, como pastores, como líderes.
¿Qué cambió? Nada. O sea, ellos siguen ahí con otra mentalidad, piensan distinto. Ahora sí, ¿para qué sirve eso? Yo les digo, miren, el día de mañana alguien va a llegar y les va a mover este tipo de información, y cuando ustedes la reciban, no, sí, que ya lo sabíamos, nuestro pastor nos lo enseña. Claro. Pero si no lo saben, va a llegar alguien más y ustedes se van a quedar colgados de la brocha. Entonces, es mejor tener conocimiento, les digo, el conocimiento les da el poder, el conocimiento les da la firmeza que necesitan, y al final del día ustedes van a saber qué hacer con él, porque ya no es mi responsabilidad. Claro. Entonces, yo creo que es la manera en la que puedes llevar a la gente, ¿no?, a pensar. A veces yo sí soy así en mi forma, yo sí les digo, déjenme les enseño a pensar. Oye, pues qué interesante este tema de cómo se discierne, cómo se piensa dentro de la comunidad de fe. Algo que me ha llamado también mucho la atención es que particularmente en comunidades que están o que tienen esta tendencia, no sé si llamarlo pentecostal, esta tendencia a la búsqueda del espíritu, de este tipo de espiritualidad que busca mucho la cuestión mística, ¿no? Sí. Y pareciera ser que atendemos muy seguido al consejo de la palabra, que nos dice que hay que estar examinando todo, hay que estar alertas, hay que estar siempre pendientes de lo que está pasando frente a nosotros. Pero a mí se me hace particularmente llamativo el hecho de que muchas comunidades no tienen esta práctica como algo que los constituya. Es decir, lo único que necesitan es el discurso del líder, ¿no? Y en este sentido se desarrolla pues una cierta adicción a lo que el líder está constantemente suministrando a partir de la predicación, del estudio, de la consejería, en fin. ¿Crees que haya necesidad de resistir ese tipo de prácticas, ese tipo de ejercicios pastorales? ¿Crees que se necesite también tener discernimiento frente a la práctica pastoral? Si yo dijera que no, iría en contra completamente de todo lo que acabamos de mencionar. Claro. Entonces, definitivamente sí se necesita, ¿no? Sí se necesita. Por muchas razones. Yo creo que la principal tiene que ver precisamente con lo que fuera de grabación comentábamos, ¿no? O lo que de alguna manera tiempo atrás comentábamos, de que la reflexión precisamente lleva a las personas a ir encontrando sus propios caminos, pues. Se tienen que aprender a encontrar sus propios caminos. Y no estoy diciendo necesariamente que abandonen la enseñanza, ni que dejen de escuchar, porque luego a veces ese es el problema, ¿no? Y la confusión que se genera, ¿no? Claro. O sea, parece que no sabemos movernos en claroscuros, ¿no? En colores grises. Exacto. Entonces, muy bíblico, ¿verdad? Dijo Jesús, el que no es conmigo... Sí, o blanco o negro, es ¿no? contra mí, ¿no? Entonces, y necesitamos nosotros entender, sobre todo, yo lo manejo así, a lo mejor es el interés que me mueve al final del día, ya confieso mis pecados, pero sobre todo cuando tienes un proyecto, ¿no? Si estás pensando en crecimiento de la iglesia, y si a eso le agregas, junto con lo que es el trabajo integral propio de la iglesia, ¿no? El alcance al medio ambiente, el alcance, porque esa es mi idea de evangelio, ¿sí? El alcance al medio ambiente, el alcance a los animales, el alcance a los niños de la calle, el alcance a las personas con problemas de alcoholismo, drogadicción, y atenderlos de manera más especializada. Esa es mi idea de evangelismo al final del día, y de proyecto de trabajo de iglesia, que es donde debe aterrizar todo. Entonces, si hay un proyecto, la gente que aprende a reflexionar es un mejor elemento para todo eso. De otra manera, siempre tienen que estar siendo supervisados. ¿Sí? Pero claro, cuando hay un proyecto, las personas pueden ayudar en los proyectos
hablando yo de los intereses que eventualmente puedan tener cada pastor en su congregación. Claro. Pero si lo piensas en términos de el para qué eres iglesia, entonces las personas aprenden a encontrar sus propios caminos, no solamente con respecto a lo que hay que hacer hacia adentro, sino lo que hay que hacer hacia afuera. O sea, se mencionaba ya, ¿no?, en algún momento, esa madre soltera que tiene que resolver sus asuntos con sus hijos sola, que tiene que trabajar, ¿no? O para enfrentar los problemas, a las circunstancias que comúnmente se dan en términos matrimoniales, laborales, financieros, ya lo mencionamos. O sea, la gente aprende a encontrar sus propios caminos. Yo insisto en que cuando no se les permite y no se les fomenta esa crítica, ¿sí?, se están limitando, pues, se están coartando posibilidades. Claro. Yo soy de la idea de que la iglesia está hecha para desarrollar todo el potencial que nosotros como seres humanos tenemos. Y si no estamos haciendo eso, no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Ahora voy mucho más allá y a lo mejor ya es otro rollo, ¿no? Hablar de el alcance que tenemos hacia la sociedad. Yo soy de la idea de que nosotros estamos siendo perseguidos como iglesia porque no le estamos pisando el callo a nadie. O sea, el día que eso pase, no vamos a estar cómodos en los templos. El día que seamos críticos. El día que seamos críticos, el día que realmente levantemos la voz, el día que realmente hagamos un trabajo que impacte. O sea, y como no lo estamos haciendo, ¿a quién le interesa? Oye, es que eso que dices es muy interesante porque, digo, la gente se siente como, pues, muy cómoda donde está haciendo lo que hace y bueno, vive su vida como la vive, ¿no? Pero no hay un punto donde dice, oye, pero ¿por qué todo está tan plano, todo está tan bonito, todo está tan, pues parece muy, muy feliz todo esto? Y curiosamente eso es lo que siempre se busca, ¿eh? Que esté bonito, que esté cómodo, que esté... Y claro, si no está bonito y cómodo, parece ser que a la gente no le va a interesar estar. Bien, parecería que todo lo que vemos en esta parte de la realidad, la iglesia quiere ver, o la gente en la iglesia quiere ver a veces las cosas muy, muy planas, ¿no? Como que una cosa coincida con la otra, ¿va? El discurso coincide con la realidad y entonces parece que estamos bien, ¿no? Se le rehúye mucho al conflicto mental. Pero no es necesariamente eso lo que busca la iglesia, definitivamente. Pienso, por ejemplo, en el hecho de que la gente en la iglesia busca crecimiento espiritual. Supongo que el pastor, que es quien está al cuidado de ese grupo, de esa comunidad, busca que la gente crezca. Y es extraño que en la búsqueda de ese crecimiento la gente piense y crea las mismas cosas de toda la vida. Y entonces uno pensando desde afuera como intruso dice, caray, ¿cómo que estás creciendo? ¿Cómo es que estás creciendo en la fe? Por decirlo de algún modo. ¿Cómo es que estás creciendo en la fe? Pero sigues teniendo no solamente las mismas ideas, sino tienes las mismas prácticas. Tropezándote con las mismas piedras. Exacto. ¿Cómo es que decimos estar creciendo si no hemos sido capaces de renovar nuestro pensamiento, ¿no? Digo, hay una recurrencia y particularmente ahora se ve muy, muy, muy marcado el asunto de estar confirmando el sesgo. Estar confirmando el sesgo o el sesgo de confirmación, ¿no? La gente escucha nada más lo que le acomoda a su realidad, lo que hace clic con sus pensamientos, pero todo aquello que lo desafía, todo aquello que lo pone en evidencia, en crisis, en conflicto incluso, pues simplemente hay que neutralizarlo. Parece que incluso es hasta una estrategia política de los grupos, ¿no? O sea, todo lo que no sintonice con nosotros,
pues hay que hacerlo a un lado, hay que asimilarlo como parte del grupo, pero te vas a estar calmadito, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevive uno ahí? ¿Cómo sobrevive la fe auténtica sin cambiar de pensamiento y sin cambiar de prácticas? A mí me parece primero ahí que hay que ver y definir, porque ojalá y las personas que vean o que escuchen esto y los mismos pastores realmente lo reflexionen, definir qué es crecimiento espiritual. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de crecimiento espiritual? Yo creo que para saberlo habría que preguntarle a cada uno, ¿no? Porque cada quien seguramente va a tener su punto de vista. Uh-huh. Tengo que decir también, en ese sentido y con mucho respeto, que yo creo que hay muchas cosas. Reflexionaba precisamente anoche en esto. Hay muchas cosas que nosotros conceptualizamos, muchas palabras que decimos, sin conocer realmente el significado, estrictamente hablando, de las mismas. Y les damos un sentido que quedan muy lejos de lo que realmente nos quieren decir. Y desafortunadamente, luego a veces resulta que al utilizarlas de manera inadecuada, entonces comunicamos algo que en realidad no tiene nada que ver con lo que nosotros pretendemos decir, ¿verdad? Entonces es muy común escuchar, ¿verdad?, que en las iglesias que hay que crecer espiritualmente y crecer espiritualmente, claro, y crecer espiritualmente, y crecer espiritualmente. Y entonces, pues no, yo no lo entendería. Yo no entendería el crecimiento espiritual. Yo no lo puedo entender sin reflexión. Yo no lo puedo entender. Claro. ¿Por qué? Porque no sé qué significado le vayan a dar los demás. Si me preguntan a mí en específico, yo sí tengo una respuesta que dar, que es un crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual para mí tiene que ver con tener la capacidad, fíjate qué paradoja, ¿no? Pero esa es mi reflexión, tener la capacidad de humanizarnos. O sea, mientras más humanos somos, más espirituales, claro, nos demostramos. Y mientras menos humanos somos, menos espirituales nos demostramos, menos espirituales somos. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo vamos a aterrizarlo en cuestiones muy prácticas? Yo creo que eso tiene que entenderlo todo el mundo. ¿Cómo puede hablar alguien de un crecimiento espiritual cuando no revisa, por ejemplo, cómo está su relación matrimonial, cómo es como esposo? Yo siempre le digo a la iglesia, a nosotros como iglesia nos corresponde aceptar el reto y el desafío de convertirnos lo menos, de convertirnos en mejores personas, y luego aplica ese concepto a cada uno de los ámbitos o de las áreas donde te desenvuelves. Entonces, estás llamado en ese sentido a ser un mejor padre de familia, a ser un mejor esposo, a ser un mejor vecino, a ser un mejor patrón si eres dueño de negocio, a ser un mejor empleado, a ser un mejor servidor público, a ser ¿sí? Claro. Entonces, entendiendo que al final del día la búsqueda de Dios, o yo diría en ese caso la búsqueda de una experiencia con Él, necesariamente debe de convertirse en un ejercicio de confrontación. Y en la medida en la que se convierte en un ejercicio de confrontación, automáticamente eso te tiene que hacer reflexionar, te tiene que hacer pensar y volver un poco a lo que dijimos ya, ¿no? Modificar tus esquemas mentales para que a partir de ahí modifiques tus formas de comportamiento y generes un resultado diferente al que has tenido hasta este tiempo. Entonces, si pensamos nosotros realmente en términos de un crecimiento espiritual, las cosas tienen que darse así. ¿Cuál es el problema? Que ese concepto de espiritualidad o ese concepto de crecimiento espiritual regularmente se limita a pensar en el hecho de 2 o 3 cosas, ¿no? Estar dentro del grupo y nunca irse. Cumplir con ciertos compromisos y responsabilidades hacia dentro del grupo. Si no lo haces,
entonces no estás generando crecimiento espiritual en ti. Claro. ¿Sí? Y entonces, y un tercer factor que tiene que ver, sí, a lo mejor es favorable, con el hecho de poder sortear cada una de las situaciones y circunstancias que pueden ser adversas en términos de relaciones personales con la gente, en términos de las tareas que, digamos, que aceptas o se te imponen, como para cumplirlas, superar los obstáculos y poder lograrlo. O sea, a lo mejor esa es la parte positiva, pero parece ser que más allá no los queremos llevar, ¿no? Claro. Cuando en realidad deberíamos de llevarlos a eso, ¿no? Hay que negociar, te escuchaba que decías eso, una negociación. A veces, bueno, no a veces, sino creo que regularmente nunca la realidad nos deja negociar, pero tenemos que hacerlo. Sí. Te comentaba también en otro momento sobre esta experiencia que estaba teniendo una persona con la que conversaba y decía que tiene un conflicto permanente con cómo vive su fe en esa comunidad en la que está inserto, y está siempre incómodo porque quiere que cambien las cosas, porque quiere que esa realidad sea otra, y es entendible, ¿no? Es entendible que uno busque que ocurran cambios y operen cambios que uno supone serán beneficiosos para todos, ¿no? Claro. Habría que verlo ya con mayor cercanía. Pero también le decía que pues no hay que estar luchando tanto con eso. O sea, la realidad no cambia a base de estarle dando golpes, ¿no? De estar enfrentándonos, pues simplemente tenemos que negociar. Y seguramente esa capacidad para negociar con la realidad se va a dar en tanto que seamos también capaces de reflexionar en torno a las posibilidades que tenemos de incidir en una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirle a la gente a la hora de estar en su comunidad de fe y que tengan ese despertar, si lo tienen, y si no lo tienen, pues bueno? Sí. Pero ¿qué podemos decirle a la gente que está a veces también luchando con la propia realidad, que no llega a ser compatible con las cosas que piensa, ¿no? Sí, normalmente cuando algo así ocurre, la experiencia que hemos tenido nosotros pastoralmente hablando y viendo hacia adentro y viendo hacia afuera en otras comunidades, pues ocurre que las personas optan por huir, ¿no? Es lo que optan cuando sienten que no son bienvenidos. A mí me parece que lo que se puede hacer en ese caso es empezar a generar el cambio. O sea, ¿qué es lo otro? Lo otro es adáptate, ¿no? Pero resulta complicado. O sea, conviértete en parte de... No puedes. O sea, la experiencia de algunos de nosotros eventualmente nos llevó a nosotros a tomar la decisión de aquí no quepo. Claro. O sea, no comulgo con esto, o no tengo problemas. O sea, no hay necesariamente, vamos a llamarlo así, un encuentro, un alcance, ni mucho menos. Pero me parece que yo quiero otra cosa, pues, quiero otra cosa. Y a lo mejor muchos de nosotros hemos optado por eso, ¿no? Yo soy de la idea de, por ejemplo, si en algún, y ahorita sigo pensando que eso debería ocurrir, es necesario evolucionar. Hablando de las instituciones, y hablar yo, por ejemplo, de mi caso, y porque sé que sigue habiendo crisis de ese tipo, es necesario evolucionar y encontrar otros caminos para que la gente que de pronto está teniendo una visión un poco diferente pueda seguir siendo abrazada sin que se tenga que ir, claro, pero encuentre un espacio donde pueda ser. Y a veces hay que generárselo, ¿sí? Entonces, por eso digo yo, en una iglesia a nivel local, de pronto la persona, porque aquí el punto es si esa persona de pronto despierta otras cosas y no encuentra la respuesta, ahí es donde se genera el conflicto, ¿no? Se genera la tensión y eventualmente optan por huir. Pero ¿y qué tal si presenta evidencias, ¿no? ¿Qué tal si ahora sí que como dice el escritor bíblico, ¿no? Me demuestras tu fe, ¿no? Y
y separamos dejamos de un lado lo de muéstrame tus obras, yo te demuestro mi fe, y mejor que juntamos las dos cosas. ¿Qué tal si genera eso, no? ¿Qué tal si la persona que tiene esa inquietud empieza en la medida de sus posibilidades a generar un resultado que presente la evidencia de que efectivamente la inquietud que tiene es genuina, es válida, tiene sentido y genera un resultado? Aquí está, mira, para que veas que tengo razón, te puede servir, ¿no? A mí me parece que esa sería la opción. No la considero fácil, ¿no? Yo creo que es muy complicado, ¿no? Claro. Muy complicado. Pero yo creo que eso sería lo que debería hacerse, ¿no? No le voy a aconsejar, los consejos más simplones serían, pues búscate otro lugar, ¿verdad?, donde seas aceptado. Claro. O genera tu propio mundo. Algunos de nosotros hicimos eso. Genera tu propio mundo, ¿verdad? Genera tu propio espacio. Bueno, tengo que decir que muchas de esas personas al final del día es lo que terminan haciendo. Claro. Buscan generar su propio espacio, ¿no? Donde puedan realizar lo que están sintiendo, lo que están pensando, el cómo piensan que deben hacerse las cosas, lo que creen que debe de enseñarse. Ya se verá en el tiempo, ¿verdad?, si tenían razón, y entonces se darán cuenta si estaban en lo correcto o no. Pero me parece que al final del día depende qué quieran hacer. O sea, las opciones ahí están, pero si quiere estar ahí en su comunidad y no salir de ahí, puede empezar a generar desde su espacio muy, muy, muy personal algún resultado. Por supuesto. Siempre va a ser difícil, y particularmente en la realidad en la que estamos viviendo hoy, siempre va a ser muy difícil acomodar el pensamiento a la fe. A mí me parece que siempre va a tener ese conflicto. Va a tener ese conflicto por el hecho de que el pensamiento parece que es una cosa, de hecho es una cosa radicalmente distinta a la fe, pero no por eso tiene que ser conflictiva. Y te mencionaba también en otro momento el hecho de cómo va terminando, cómo está esta realidad, particularmente la realidad política, que se va moviendo, parece que a unos lados más conservadores. Si eso es bueno o es malo, pues no lo sé. Pero sí hay una cierta tendencia en el mundo social a conservar, a decir, no hay que mover tanto esto. Ya hemos tenido muchas revoluciones, ya hemos visto cómo terminan las revueltas, ya hemos visto dónde termina la gente que piensa o la gente que piensa diferente. Entonces, curiosamente, también mencionabas hace un momento, parece que es lo que estamos buscando, que las cosas estén tranquilas, ¿no? Buscamos la tranquilidad de la comunidad, y parece que ese debería ser nuestra aspiración. Y hablando respecto de cómo es que convive este asunto del pensamiento en una comunidad de fe, nunca podremos hablar de algo plano, pasivo, relajado, sino que vamos a hablar de una relación de tensión, ¿no? Parecería que los liderazgos políticos de la actualidad, que se mueven o tienen una tendencia al conservadurismo, nutren también o afectan definitivamente el modo en el que nosotros también hacemos la vida en comunidad, ¿no? Yo noto también que en muchas de las comunidades de fe este asunto del pensamiento no es algo que sea así como que muy necesario, ¿no? A la gente no le interesa pensar mucho o cree que no lo necesita, y particularmente los líderes dicen, pues aquí no es muy necesario, aquí tenemos ya todo hecho. Si hay algo que decir, algo nuevo, pues va a tener que brotar necesariamente el llamado que tiene la iglesia. La iglesia tiene un origen conflictivo, ¿no? Pues sí. O sea, la iglesia nace de un conflicto con su grupo primario o grupo de origen, que era pues una parte del judaísmo, ¿no?
Entonces, ¿cómo no pensar que eso sigue repitiéndose? O sea, el conflicto sigue estando ahí y lo que buscamos a veces es como apaciguarlo, ¿no? Pero no podemos apaciguar el pensamiento va a seguir ahí circulando, va a seguir moviéndose. Es que quiero decir muchas cosas, pero por ejemplo, el asunto del nacimiento de la iglesia, al final del día es una experiencia, vamos a llamarle, y quiero aclarar antes esto, voy a decirlo y luego lo aclaro, revolucionaria, ¿no? Y en la actualidad ya es un problema las palabras que utilices, porque luego hasta el internet te anda Oye, metiendo en problemas. Ya nos dieron funa en el primer episodio y ahora también Dios nos ayude. Pero la verdad es que lo que pasa es que son palabras que luego a veces se manipulan, se descontextualizan, claro, se les da un sentido distinto, diferente. Cuando no se piensa. Sí, exactamente. Cuando somos precisos, entonces yo creo que vamos a tratar de evitar todo lo demás que genere conflictos innecesarios. O sea, ¿qué es revolucionario? ¿Qué es revolución? Tiene que ver con movimiento, tiene que ver con aceleración o desaceleración, eventualmente con un cambio. O sea, y finalmente el mismo cambio se asocia con la palabra crisis. Así es que parece ser que todo está conectado con la idea de problema, con la idea de incomodidad, con la idea de desacuerdo, con la idea de... Pero ¿por qué se generan esas cosas? Precisamente esas cosas se generan cuando, a pesar de que la evidencia nos demuestre a nosotros que el camino que se quiere seguir es el correcto, se genera una resistencia innecesaria, porque se trastocan intereses, o porque a alguien simple y sencillamente le incomoda lo que se está dando, y entonces a partir de ahí se dan los encuentros y se vive todo lo que no se quiere, ¿no? A lo que voy es a esto, que a nosotros los seres humanos, desde la perspectiva psicológica, somos muy complicados, y parece ser que nos gustan las complicaciones, o sea, no podemos vivir sin ellas, ¿no? Y casualmente eso es paradójico, porque nosotros que nos decimos inteligentes, entonces nos gusta seguir el camino menos inteligente, el doloroso, porque nada más hay dos caminos para el cambio real, y tiene que ver con el inteligente y tiene que ver con el doloroso. Y en el ámbito de la fe, a veces nosotros somos los que provocamos el choque del pensamiento con el concepto de la fe, el pensamiento con la fe. Claro. Y lo único que genera en nosotros, porque nos resistimos a ese cambio que eventualmente necesitamos, es precisamente dolor, es crisis, nos problematiza, nos mete en problemas emocionales, choques de emociones y demás, cuando no debiera de ser necesario. O sea, ¿a qué se debe eso? Precisamente a la falta de ejercicio de reflexión. O sea, si nosotros nos ejercitáramos un poco más, no solo en la fe, porque luego a veces nosotros como pastores invitamos a la gente a ejercitarse en la fe y en las buenas obras, ¿no? Pero no los invitamos a ejercitarse en la reflexión, y hace falta equilibrar las cosas. Claro. Y entonces invitarlos, sí, a ejercitarse en la fe, a fortalecerse en la fe, a crecer en la fe, a madurar en la fe. Pero no nos damos cuenta nosotros que para que ellos realmente crezcan en la fe, para que se fortalezcan en la fe, para que maduren en la fe, necesariamente tienen que ser reflexivos, porque si no lo hacen, no se puede conseguir. Y entonces, si no les enseñamos eso, por eso las personas en las comunidades tienen crisis, porque no saben qué hacer con ello, pero la responsabilidad es de nosotros. Entonces necesitamos enseñarles a ellos a ejercitarse no en las cosas solamente de la fe o las cuestiones espirituales como a veces las concebimos nosotros, sino en la reflexión. ¿Por qué? Porque la reflexión, o sea, no puede estar separada de eso, pues no puede estar separada de eso. Es imposible. Aquí entra, fíjate bien, aquí entra la tercera área de dominio que se maneja en el ámbito pedagógico. No solamente tiene que ver con el aspecto cognitivo, no solamente tiene que ver con la cuestión psicomotora. La tercera área de dominio tiene que ver con el ámbito emocional. Es cierto. El saber ser. Y entonces resulta
que a veces nosotros en la iglesia cometemos el grave error de querer que la gente sepa hacer, pero no saben hacer. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero no solo no sabe ser, es que no saben. O sea, no hay reflexión, pues, no hay un trabajo cognitivo en ellos, amplio, crítico, y ¿cómo van a saber hacer, pues, si no tienen, y luego, pero sí queremos que sean? Por eso, ¿cómo van a ser si no saben cómo y si no les hemos dado el conocimiento para que sepan cómo? Entonces, sí necesitamos generar un equilibrio de tal manera que no haya esas crisis innecesarias y que se vuelven dolorosas, ¿sí? Sí. Incluso voy a tocar un punto más, ¿no? Muchas ocasiones nosotros esperamos que la gente sea diferente, otra vez, con experiencias de carácter espiritual, místicas, ¿no? En mi experiencia, tengo que decirlo así, y es lo que estoy, nada menos anoche en una reunión de líderes les decíamos nosotros a la iglesia, a los líderes con los que tenemos reunión, digo, miren, conozco mi temperamento. Yo se los decía y lo digo, puedo decir público sin mayor problema. Una de las características del temperamento colérico, y es algo que descubrí hace apenas recién, porque ya tenía otra información, es que somos poco sociables. Y uno de los problemas que a mí me genera ser poco sociable es que trabajo con la gente, con la iglesia, claro, pero se terminan las reuniones y yo me pierdo. Sí, sí, sí. Y la gente se queda ahí. Y yo estoy seguro que los líderes y mucha gente observan eso y se han de preguntar, ¿por qué el pastor no convive con nosotros? Claro. ¿Por qué el pastor no está aquí? ¿Por qué el pastor no hace? ¿Por qué el pastor? Les digo, y si ustedes me preguntan, eso lo entendí. Y lo entendí en un acto reflexivo y lo entendí en un acto de análisis, al grado de que le dije yo a mi esposa, ¿sabes qué? Este domingo, o sea, el pasado, ya no vamos a comer solos nosotros en casa. Vamos a integrarnos con el resto de la gente y vamos a comer en la mesa junto con todos. Claro. Es algo que estoy trabajando yo, que tiene que ver conmigo. Claro. No me vino como revelación mística. Aclaro eso porque alguien dirá, es que es una revelación. Correcto, pero no es una revelación mística. No fue en un momento donde buscamos pentecostalmente hablando la presencia del Espíritu Santo. Y aclaro, no porque no lo hagamos, en la iglesia lo hacemos. No, o sea, vino en un acto de reflexión constante, de pensar, de leer, de escuchar exponentes, de a ver qué está pasando, en ese afán por el crecimiento personal, por el crecimiento espiritual. Por supuesto. Pero fue un acto reflexivo. Tuviste que pensar. Tuve que pensar. Entonces, cuando tú conjugas, oye, no se vuelve doloroso, claro, porque se convierte en un acto inteligente. Por supuesto. De otra manera voy a esperar a sufrir y a deshacerme y a hacerme pedazos en una experiencia de oración, porque es que no puedo. No funciona así. Claro que no. Es más, si hiciéramos esto, estaríamos creciendo mucho más rápido, porque pues pensar lo podemos hacer todo el tiempo, pues, todo el tiempo. Yo creo que si fuéramos más bíblicos diríamos que a lo mejor por esa razón el escritor bíblico nos invita a orar sin cesar, porque al final del día, si fuéramos más estrictos en la idea de la oración, implicaría un acto reflexivo. Y entonces, siendo más constantes, claro que los resultados serían mucho más abundantes, serían mucho más efectivos, serían mucho más evidentes, ¿no? Definitivamente. Entonces, yo creo que las cosas son así, no es distinto, pues. Pues hemos llegado ya a la parte final de esta sesión y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hasta este momento. Gracias, Neftalí, por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Y los invitamos a pensar. Sí, Piensen porque es necesario. Hagan el ejercicio. Exacto. Es importante hacer el ejercicio. Hay que seguir pensando. Puede ser difícil, doloroso, tedioso al principio, luego se puede volver hasta una práctica bastante agradable pensarlo. Adictiva. Hasta la siguiente, pues. Hasta la siguiente. Hasta luego. Gracias.